Martes 22 de marzo, martes tercero de Cuaresma. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces?» Jesús le contestó: «No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7». Entonces Jesús les dijo: «El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la cuenta. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escuchar, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara todo. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Sin perdón no hay comunidad. La conversación de Jesús y Pedro sobre el perdón, presentado en el texto, refleja una preocupación sobre uno de los pilares fundamentales de su misión: cimentar comunidades fraternas marcadas por relaciones justas. Pedro comienza la conversación preguntándole a Jesús sobre las veces que tiene que perdonar al hermano que le ha fallado, y plantea la pregunta esperando solo una confirmación de parte de Jesús. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Pedro, confiado en su proceso de discipulado, piensa que ha asimilado los contenidos de la enseñanza de Jesús. Por eso señala la respuesta en su pregunta, una respuesta generosa, ofreciendo 7 veces el perdón al hermano. Para Jesús, esta generosidad de Pedro para perdonar es insuficiente. Es cierto que va más allá de lo que la ley le pide, pero aún no ha puesto toda la confianza en la ley del Espíritu de la gracia de Dios. Por eso, ante la generosidad abundante de Pedro, Jesús ofrece una generosidad infinita. Ante esta respuesta de Jesús, es necesario preguntarme: ¿qué tanta disponibilidad tengo para ofrecer el perdón a mis hermanos? ¿Cuál es el parámetro que manejo ante la ofensa del otro, el parámetro de esta sociedad injusta, la venganza, el parámetro de Pedro, ofrecerle varias oportunidades, o el parámetro de Jesús, ofrecerle todas las oportunidades posibles? La segunda parte del episodio bíblico es una parábola de Jesús a Pedro sobre un rey que ajusta cuentas con sus criados. El primer enjuiciado debía muchísimo para esa época, no muy fácil de pagar para un jornalero. El criado, sabiendo lo que significaba esa deuda en materia legal, venderlo a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones,
decidió apelar a la compasión del rey diciéndole: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Y el rey, conmovido, le perdonó toda la deuda a este criado. Jesús hace presente al rey con una actitud de compasión y misericordia a su criado. Pero la historia no termina aquí, da un giro significativo. Ahora, Jesús presenta al criado con una actitud de intolerancia ante un hermano, un criado igual a él. Le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. La generosidad del rey con el primer criado no tuvo resonancia para con el segundo criado. El primer criado no fue capaz de aplicar la medida que se le aplicó a él, la compasión y la misericordia. El rey se entera y le dice al siervo que debía perdonar a su hermano. Ante esta petición del rey, el criado pudo haber contestado lo que muchos sabemos decir: «No he hecho nada injusto». Queda claro que nuestras acciones deben ir más allá del legalismo. Cimentar nuestras acciones en la ley del Espíritu del resucitado, superando el formalismo legal. Conclusión. 1. El criado no ha hecho nada en contra de la legalidad. Exige lo que le corresponde. 2. La justicia que este rey propone está por encima del formalismo social. 3. Una justicia que, además de formalismo, debe cimentarse en el amor y el perdón, movida por el Espíritu del resucitado, y provoca acciones como Dios quiere. 4. La propuesta cristiana toca los límites de lo humano, abriéndola a la novedad provocada por la confianza en Dios. 5. El perdón, fruto de la confianza del creyente en Dios, lleva al encuentro del otro y rompe las barreras personales, tejiendo relaciones fraternas. 6. Por eso, si no hay perdón, no hay comunidad. Cada vez que nos negamos a perdonar, estamos destruyendo la comunidad, la iglesia, y por ende, desfigurando el cuerpo de Cristo. Hermanas y hermanos, ¿cuántas veces en nuestra vida hemos rezado el Padre Nuestro? Probablemente miles de veces. Pues miles de veces hemos repetido: «Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden». Ahora bien, ¿somos conscientes de lo que en esta petición le estamos diciendo a Dios? Si ponemos atención a la petición, la responsabilidad nuestra es muy grande, porque le estamos pidiendo lo mismo y en la misma medida que nosotros hemos dado a los demás. El Evangelio de hoy nos sitúa en el tema del perdón a los que nos han ofendido o hecho algún daño. Una de las cuestiones más difíciles de nuestra vida y, sin embargo, más necesarias en nuestra convivencia con los demás, porque sin el perdón no puede haber armonía en nuestras relaciones interpersonales. Todos queremos ser comprendidos en nuestra forma de actuar y que no nos interpreten mal, y sobre todo que nos disculpen y perdonen cuando cometemos errores, pero se nos hace muy difícil aceptar a los demás con sus defectos y debilidades y perdonarlos cuando se equivocan. Lastimosamente, en el corazón humano está muy arraigado el principio venganza sí, perdón no. Por eso las guerras y los enfrentamientos son constantes en el mundo. Por eso hay tanta violencia a nuestro alrededor. A la luz del Evangelio de hoy, es importante que examinemos cómo está nuestro corazón en capacidad de comprender las debilidades y defectos de los demás. ¿Cuánto somos capaces de perdonar cuando alguien nos ofende o nos hace algún daño? Y aunque somos conscientes de que es difícil, debemos pedir la gracia de Dios y tener la disposición para hacerlo.
pero es importante encontrarle sentido al perdón. Debemos perdonar porque Dios nos perdona a nosotros. Jesús nos pone como referente y fundamento de nuestro perdón el perdón que recibimos del Padre. Las palabras de Jesús nos ayudan a descubrir cómo es la justicia de Dios. El Papa Francisco nos enseña que la omnipotencia de Dios es su misericordia y su perdón. Con toda razón decimos que perdonar es divino. En el Evangelio de hoy, Pedro pregunta a Jesús cuántas veces tiene que perdonar. Y Jesús le responde que el perdón no puede ser a medias, sino total y siempre, un perdón perfecto, pues el 7 es el número de la perfección. Por tanto, al hablar del perdón, lo primero que debemos examinar no es cuántas veces hay que perdonar, sino cómo perdonamos. Lo primero que debemos reflexionar es el modo en que nosotros perdonamos, y esto es muy importante porque en nuestro medio escuchamos muchas veces la expresión «yo perdono pero no olvido» u otras expresiones semejantes. Para corroborar sus palabras, Jesús propone la parábola de los dos deudores. En ella se plasma con claridad la desproporción y la incoherencia de aquel que debía una cantidad enorme a su Señor, algo así como 10,000 monedas de oro, pero fue perdonado. En cambio, este a su vez fue incapaz de perdonar a su compañero que le debía una pequeña cantidad. Es la desproporción y la incoherencia con la que a veces actuamos. Le pedimos a Dios algo que luego nosotros somos incapaces de dar a nuestros hermanos. Las palabras de Jesús debieron desconcertar a sus oyentes, pues la venganza era una ley sagrada en todo el antiguo Oriente y el perdón se consideraba algo humillante. La ley del talión era vista como una cuestión de justicia y equidad. Sin embargo, Jesús enseña a sus discípulos algo nuevo, distinto. Enseña que debe haber siempre una actitud de perdón y que éste debe ser ilimitado. Quien ha experimentado la misericordia del Padre en su vida no puede ser mezquino con sus hermanos, no puede andar calculando los límites y la medida del perdón y la misericordia hacia los demás. El Evangelio de hoy nos recuerda algo que conocemos por propia experiencia, que Dios perdona sin límites al arrepentido y convertido. El final negativo y triste de la parábola, con todo, hace honor a la justicia y pone de manifiesto la veracidad de aquella otra sentencia de Jesús: traten a los demás como quieren que los traten a ustedes, o bien, con la medida que midan a los demás, serán medidos ustedes. Que Dios les bendiga y les proteja.